con ustedes, Michael Root. Shalom, fanáticos de la Torá. Soy Michael Root desde los Altos del Golán en Israel, mirando al bellísimo mar de Galilea. En el episodio de hoy, vamos a resolver un problema del Evangelio de Mateo que literalmente ha destrozado la fe de innumerables creyentes a través de los siglos. No pretenderemos que Moisés escribió la Torá o Mateo su Evangelio en floreado español renacentista. Vamos a dedicar nuestros cerebros y nuestros corazones a buscar la auténtica palabra viva, Yahshua, porque solo Él puede guiarnos a toda la verdad, sin importar nuestros errores de traducción. Ahora, el episodio 2 de la serie de 10 partes, En busca del libro perdido. Ahora veamos qué más sabemos acerca de este ungido, de este profeta. Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, sabemos por David que era prometido que el ungido, el Mesías, vendría de sus lomos. Se sentaría en el trono de su padre David, vendría a través del linaje real, ¿no es así? Y después dice, en sus días Judá será salvo, e Israel habitará seguro. ¿Alguien ha visto las noticias antes de venir esta noche? ¿Se ha cumplido esta profecía? Todavía no. Obviamente hay cosas en las Escrituras que todavía no se han cumplido. Seguimos en Miqueas. Aquí hay otra profecía acerca del Mesías, y eso es lo que los antiguos sabios, los rabinos de Israel, todos ellos han reconocido. Rodéate ahora de muros, oh hija, de guerreros. Nos ha sitiado a nosotros, a Israel. De nuevo, cuando dice han, está hablando de un futuro profético como si ya hubiera ocurrido. Sabemos que en ese momento ya hemos regresado de Babilonia. Hemos sido liberados de Antíoco Epífanes y de los griegos. Lo siguiente que va a pasar mirando hacia atrás históricamente es que Roma va a sitiar toda la tierra de Israel y que al final Jerusalén será saqueada. Los judíos serán esparcidos por toda la tierra, incluyendo todos los israelitos que quedaban, y básicamente toda la tierra de Israel va a quedar desierta. Y dice que esta hija de guerreros que sitiará a Israel, ellos, los guerreros que sitian a Israel, golpearán al juez de Israel en la mejilla con una vara. Este juez de Israel, del que está hablando, se sabe que es el Mesías. ¿Quién es este juez de Israel? El rey que será golpeado en la mejilla. Continúa. Pero tú, Belén Efrata, aunque seas pequeña entre los miles de Judá, y recuerden, ¿de dónde viene el Mesías? ¿De qué tribu? De Judá. ¿Y qué sabemos de Betlehem, la casa del pan? De aquí es donde el rey David y su familia, su linaje proceden. Belén. Y dice, de ti, Belén, me saldrá el que será señor de Israel. De ti, Belén, me saldrá el que será señor de Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad por siempre. Pero, cada vez que vean la palabra pero, deben de decir, ¿para qué está aquí el pero? Pero, a causa de que el rey de Belén será herido, pero no destruido por la fuerza militar que sitiará a la nación de Israel, él, el rey, les entregará su autoridad como su rey hasta el tiempo en que lo que estaba de parto haya parido. Entonces el remanente, las ovejas perdidas de sus hermanos regresarán con los hijos de Israel. De nuevo, estamos viendo una panorámica más completa que es rey de Israel será herido en la mejilla por la fuerza militar que tomará Israel. Y que él va a entregar su gobierno, su autoridad sobre ellos como su rey hasta cierto momento, y que ese momento es cuando las ovejas perdidas de la casa de Israel se reúnan con sus hermanos. Ahora, una más. Literalmente hay docenas de estas profecías que nos ayudan a entender acerca del Mesías.
Y déjeme decir que algunas de ellas son muy poco claras. Por ejemplo, recuerden cuando los Kohanim y los fariseos vinieron a Yochanan ben Zacarías Jacoben, que creo que ustedes en castellano llaman Juan el Bautista, y dijeron, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, no lo soy. Le dijeron, ¿eres tú el profeta? ¿De qué profeta están hablando? El profeta de que habló Moisés, al que debemos recordar en cada fiesta de las trompetas y reconocer cuando venga, debemos escucharle. Él dijo, no, no soy ese profeta. En ese momento no sabíamos que quizás el Mesías, el ungido de Israel, el rey sería herido en la mejilla, que sería también ese. No sabíamos que quizás él también sería el profeta. El profeta. Pero eso es lo que aquí se refleja. Por eso dice que él se levantará y alimentará el remanente de sus hermanos en la fuerza del Señor. Él les alimentará en la exaltación del nombre de Yahweh, su Elohim. Y ellos, el remanente, morará en su rebaño. Y entonces él, el rey herido de Belén, que reúne a las ovejas perdidas de la casa de Israel, será exaltado hasta en los confines de la tierra. Y no es hasta entonces que él será exaltado hasta que los confines de la tierra. Ahora, vamos a Malaquías, el último libro, antes de que en su Biblia del mundo occidental vayamos a Mateo. Malaquías 4:2 dice, a ustedes que temen mi nombre les levantaré el sol de justicia con sanidad en sus alas. Reconocemos esta profecía y fueron los rabinos los que dijeron, ese es el sol de justicia, está hablando del Mesías, y de que el Mesías tendrá sanidad en sus alas, en el tzitzit, en el canaf, en el borde de su vestido. Esta hebra de hilo azul que está en la esquina de esta prenda de 4 esquinas se nos dijo en el monte Sinaí que las pusiéramos en los bordes de nuestros vestidos para acordarnos siempre de guardar los mandamientos del Señor. Por eso estoy vestido de esta manera. Esta no es la forma que normalmente se viste la gente en Israel hoy en día. Tengo puesto una jalabea, una prenda de lino blanco, y encima de ella esta prenda sin costuras que los israelíes vestían. Y entonces se nos dijo que pusiéramos estos tzitzis en la esquina para recordarnos guardar sus mandamientos. Y dice que el sol de justicia, el Mesías, vendrá y que tendrá sanidad. Por lo tanto, cualquiera que agarre el tzitzit del borde de su vestido será sanado. Es otra profecía mesiánica. Entonces, ¿qué sabemos acerca de este Mesías? Él nos hará recordar la Torá de Moisés, las instrucciones de Moisés. Las instrucciones. En la Reina Valera está traducido como ley, pero en hebreo es Torá, que significan las instrucciones. Ahora sabemos que es una imagen constante a lo largo que el Mesías que va a venir, él nos va a enseñar cómo guardar y entender las instrucciones de Moisés. Él va a arrancar las doctrinas, las reglas y las regulaciones de los hombres. Él va a liberarnos de la absoluta y rampante ilegalidad y devolvernos el verdadero entendimiento de lo que realmente la vida se trata. Ahora, vamos a mirar el capítulo 1 de Mateo. Pasemos la página a Mateo 1:1 y empecemos leyendo de la Reina Valera, el libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ahora, esta noche voy a traducir eso delante de ustedes porque la palabra libro no puede pensar en un libro encuadernado como lo está su Biblia hoy. Eso es un códice. Esos ni siquiera van a aparecer en la planeta por 400 años después de que esto fue escrito. Cuando se dice la palabra libro, es la palabra rollo. Imaginen el rollo como lo tenemos aquí arriba. El rollo de los 5 libros de Moisés. Eso es lo que va a estar en sus mentes, esa imagen. Por eso no dejen su mentalidad gentil occidental atrás. Miremos y traduzcamos la Biblia para ayudarnos a adquirir una perspectiva de lo que se trata. Este es el rollo de la generación. La palabra generación es genealogía o árbol de familia de Jesucristo. Ahora, Jesucristo, estas dos palabras están puestas juntas en el mundo occidental de una manera que a veces un poco graciosa, como si Cristo fuese el hijo de José y María Cristo. Cristo no es un apellido. Jesús Cristo es un título. De hecho, es un título griego. En hebreo sería Mashiach, como vimos desde el principio. Mashiach quiere decir ungido. Y los griegos tuvieron una manera de transcribir Mashiach a Mesías. Pero los griegos estaban mucho más confortables con el término que ellos habían estado usando durante cientos de años, que era Christos.
Y ellos llamaban a todos sus dioses desde Adonis hasta Zeus, Cristos o ungidos. Por eso, yo me siento mucho más confortable usando la terminología hebrea Mashiach, que quiere decir ungido, porque Mashiach solo habla de uno. El que vendría, que sería de la tribu de Judá, sería descendiente del rey David. Él será el que nos traería a todo entendimiento de la Torá y de cómo vivir la vida, y el Mesías solo habla de uno en la historia de Israel. Ahora, la palabra Jesús, o el nombre Mesías, el nombre Jesús que Jesucristo usó. Ahora, la palabra Jesús, o el nombre Jesús. Nir, ¿puedo preguntarte algo, por favor? Creo que tú hablas hebreo, ¿correcto? Creo que todos los nombres de hebreos tienen un significado, ¿es verdad? ¿Qué significa el nombre Jesús en hebreo? ¿Cómo que nada? No es un nombre hebreo. Ahora, Jesús es un nombre muy mexicano. Yo he oído a gente decir que, hey, eso debe significar que Jesús era mexicano. No, 1000 veces no. Su verdadero nombre era Yeshua. Por supuesto, hemos crecido toda la vida, hemos oído Jesús, pero Jesús ni siquiera es un nombre hebreo, no tiene significado. Proviene de una cierta deformación de la palabra griega. Ustedes saben que mi nombre es Mijael en hebreo, es Michael en inglés y es Mikael en ruso. Es la misma cosa. No cambia, es una cosa a otra completamente diferente. Traduzcamos esto y como dice el hijo de David, por defecto, si él es el Mesías, debe de ser el hijo de David. Entonces veamos, así es como podemos retraducir esto para ayudarnos a entender el rollo de la genealogía de Yeshua o el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ahora vamos a ir a través de esta genealogía y ver que ya para el versículo 17 vamos a tener todo esto puesto en una forma en la que podemos entender todo esto de la genealogía, lo que debe de comunicarnos a nosotros, ¿ok? Entonces todas las generaciones, como dice en Mateo 1:17, desde Abraham hasta David son... Ok, eso estuvo muy flojo. No queremos enseñar a nuestros hijos cómo responder mal a la escuela. Tratemos de nuevo. Entonces, todas las generaciones desde Abraham hasta David son adorable. Y desde David hasta que fueron llevados a Babilonia son. Y desde que fueron llevados a Babilonia hasta el Mesías son maravilloso. Ahora vamos a empezar desde el principio. Mateo 1:2. Abraham, la primera generación, tuvo a Isaac. Y así sucesivamente. No vamos a parar a leer cada nombre. Me va a tener que creer que Isaí tuvo a David. David, la 14ª generación que fue el rey. Por tanto, después de contar, podemos decir con toda confianza que todas las generaciones desde Abraham hasta David son maravilloso. Ahora tenemos al rey David, que es de donde el linaje del Mesías debe de venir. Ahora, David tuvo un hijo, Shlomo o Salomón. Salomón tuvo un hijo, Roboam. Ahora tenemos el linaje real de David y toda la línea hasta Josías, la 13ª generación, el que tuvo a Joacás y su hermano en el tiempo que fueron llevados a Babilonia. Entonces podemos decir que con toda la confianza y con dominio de matemáticas del mundo occidental, que desde David hasta el exilio de Babilonia son. Ahora, después de tener traídos a Babilonia, Joacás tuvo a Salatiel a Zorobabel, y así sucesivamente hasta que llegamos a Jacob, la 11ª generación, y Jacob tuvo un hijo, José, y José dice la Reina Valera, y en la versión griega de la Biblia, José era el esposo de María. Entonces tenemos la misma generación. José se casó con María, y María de la que nació Yeshua es la 13ª generación que fue llamado Mesías. Por tanto, desde que fueron llevados a Babilonia hasta el Mesías hay 14 generaciones. ¿Cuántos de ustedes ya sabían por sus estudios en el seminario teológico o lo que sea que aquí tenemos un problema? Que no hay 14 generaciones. Levanten las manos, levántenlas altos, tense en los coros, ok, miren alrededor de la sala. No les estoy diciendo nada que no es sabido en el mundo de los conocedores, ok, correcto, no,
les estoy diciendo nada absolutamente nuevo. Nada más que esto no es lo que se enseña la mayoría de las veces. ¿Por qué? ¿Saben? En la iglesia gentil cristiana no nos enseñan a contar. La traducción griega del rollo de Mateo recoge la genealogía de Yeshua a través de Joseph, el esposo de Miriam. ¿No es así? Dice que Jacob, quien es el hijo de Jacob, tuvo a José. ¿Y quién es el hijo de José? ¿Quién? No. De acuerdo con el récord, él está casado con Miriam y Miriam es la que tuvo a Yeshua. Pero de acuerdo con el récord, José simplemente estaba comprometido con ella. Ella regresó de su visita de su prima Elisheba y está embarazada 3 meses. José iba a repudiarla de forma privada, pero el ángel Gabriel le dijo que lo que estaba en su vientre era del Espíritu Santo, que ella había concebido siendo virgen. Algunos se reirían de esto y dirían, hey, eso es imposible. Bueno, recuerdo que esa fue la misma respuesta de Abraham y de Sara, de ambos, que se rieron de Dios a la cara. Dijeron, estás bromeando, es imposible. Es demasiado tarde para que Sara pueda tener un hijo. Es imposible que ella tenga un hijo. Ella no puede tenerlo. Ellos se rieron, que es una imagen. Recuerden a ese mismo niño que ella tuvo. Fue un verdadero milagro que ella tuviera ese niño, Isaac, que tuviera Isaac. Después Dios le dijo a Abraham que tomara al niño, construyera un altar, le atara leña para el sacrificio y lo ofreciera como sacrificio. ¿Creen que esto solo fue una mala broma que el Todopoderoso le estaba gastando? No. Cuando Isaac tenía la leña del sacrificio sobre sus hombros, le dijo a su padre, Padre, ¿dónde está el cordero? Tengo la leña del sacrificio sobre mis hombros. ¿Dónde está el cordero? Abraham dijo, Dios te proveerá un cordero para sí mismo. Y justo antes de que él tomara el cuchillo y se atara sobre su hijo, el ángel le detuvo y dijo, Él sabe que tú no le negarás la vida de su único hijo. Y un cordero macho de 1 año provisto como sustituto de su hijo, y a través de la historia el cordero macho de 1 año fue el sustituto del hijo. Por eso no deberíamos de reírnos cuando oímos que Miriam concibió. Pero, ¿tiene José algún parentesco con Yeshua? No, padrastro. Eso no le califica en la línea del rey David. Correcto, pero José no es ni siquiera un pariente. ¿Lo es? Ok. Y solo tenemos 13 generaciones. ¿Alguien ve el problema ahora? ¿El resto de ustedes ve un problema? Ok, levanten sus manos si ven que aparentemente hay un problema aquí. ¿Ok? Maravilloso. De acuerdo con la versión autorizada de la Reina Valera del libro de Mateo y de acuerdo con cada texto griego existente en el planeta, desde el exilio de Babilonia hasta el Mesías hay solo 13 generaciones. Ni siquiera podemos contar 14. Ni siquiera podemos pasar del primer capítulo del libro de Mateo. Y el problema es que la mayoría de nosotros hemos sido criados para que no nos importe. Ahora, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 23. Y Yeshua cumplió alrededor de 30 años supuestamente siendo el hijo de José. ¿Era él el hijo de José? No, pero la gente pensaba que había sido concebido fuera del matrimonio. De hecho, cuando Yeshua se enfrentó a los fariseos le injuriaron diciendo, nosotros no hemos nacido de fornicación. ¿No estás riñendo? Tú eres producto de fornicación. Nosotros no. Todos pensaban que había sido concebido fuera del matrimonio. Y dice, Yeshua, como se suponía, fue el hijo de José. Ahora, el padre de José era el hijo de Elí, ¿correcto? Y dice, ese era del linaje de Yeshua. ¿A través de quién? ¿José, su padrastro? ¿Su supuesto padre? ¿Correcto? No. No es lo que dice. Algunos han tratado de decir que esa es la línea de María, donde siquiera se habla María aquí. No es ahí, no está allí. La gente se lo ha inventado, pero no está allí. El supuesto Jesús, hijo de José, no fue su verdadero padre. Su padrastro, el padre de José, fue Elí, Matet, Leví, Hanani y Joseph. Ok, no es muy usual. Él tiene un tatarabuelo con el mismo nombre.
No es muy usual porque José es un nombre extremadamente común. Ahora, la traducción griega del rollo de Lucas registra que la genealogía de Yeshua a través de su padrastro Joseph, el marido de María. El problema es que, de acuerdo a la traducción griega y la Reina Valera del Nuevo Testamento, no hay ningún récord genealógico de que Yeshua esté emparentado con el rey David. ¿Cuántos de ustedes estaban al corriente de este problema? Levanten las manos. Ok, algunos de ustedes saben de este problema. Si él no es el hijo de David, él no puede ser el Mesías. Entonces, ¿por qué creo yo que él es el Mesías? Todavía más, los dos registros genealógicos de Yeshua a través de su padrastro ni siquiera concuerdan. Miremoslos. Mateo, vemos a Yeshua. Su madre estaba casada con un hombre llamado como José, de acuerdo con lo que dice en Mateo. Pero el padre de José fue Jacob, cuyo padre fue Matán, Eliezer. Pero en Lucas tenemos a Yeshua. Su supuesto padre fue José, pero su padre fue Elí, Matat, Malki y Yani, Joseph. No concuerdan en verdad. Cuando pasamos de la primera generación, esto se desborona. ¿Alguien ve que falta algo? Algo se perdió. Se supone aquí que debe haber 14 compases. Hay solo 13. Y parece que toda la sinfonía se ha descompuesto. Podría ser que no hemos entendido el escrito original, porque el texto arameo del Evangelio de Mateo y Nehemia va a hablar algo sobre esto porque él es el conocedor del arameo antiguo y del sirio y del hebreo. Y él les va a mostrar que el Evangelio de Mateo que tenemos fue traducido del griego, pero Mateo escribió su Evangelio en el lenguaje hebreo. Después fue traducido al arameo y les va a mostrar la evidencia de que de ahí lo fue al griego. Vamos a dar un paso atrás y vamos a leer lo que se lee en arameo. Y Jacob, la onceava generación, tuvo a José, la 12ª generación, que es el padre de Miriam, María. Esto hace a Miriam, María, la 3ª generación, de quien nació Yeshua, que es la 14ª generación, que es llamado el Mesías. Ahora tenemos 14 generaciones, absolutamente perfecto, ni un compás perdido. Y ahora tenemos el linaje de Yeshua a través de su único progenitor terrenal, la semilla de la mujer, que viene directamente del linaje real del rey David. De ahí se remonta a Abraham. Perfección absoluta. Pero de acuerdo a la Reina Valera, esto inmediatamente, el primer capítulo de Mateo se desmorona. No hay linaje de Yeshua a través del rey David y él está descalificado para ser el Mesías. Es preocupante cuando ni siquiera podemos pasar del primer libro de Mateo. Conozco gente que dice, si la Reina Valera fue suficiente para Moisés, es suficiente para mí. Bueno, veamos esto. Desde el exilio de Babilonia hasta el Mesías, de ahora hay, al fin y al cabo, si escarbamos una capa, hay 14 generaciones. Exactamente lo que la Escritura dice, lo pone en su lugar, no hay otra salida y finalmente todo encaja. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos ahora de que después de cientos de años de gente no entendiendo esto, finalmente hay una respuesta que tiene sentido? ¿Alguien está contento con esto? Yeshua está emparentado con el rey David a través de su único progenitor terrenal, María, la hija de Joseph. En Mateo 1:16, el padre de Miriam, Hebrá, en arameo, se llama Joseph, y era el hijo de Jacob, del linaje del real del rey David. Sin embargo, en Mateo 1:19, el esposo de Miriam, Baalá, en arameo, también se llamaba Joseph, pero era el hijo de Elí. Los griegos usaron la palabra Aner para describir a ambos, el padre de Miriam y el esposo de Miriam, María. Por Aner simplemente quiere decir una persona, un hombre o una mujer de edad adulta. Los traductores ingleses se equivocaron completamente de la genealogía en Mateo por asumir que Joseph, el padre de Miriam, era la misma persona que su esposo Joseph.
Simplemente consultando el arameo, que es una generación más cercano al original hebreo, finalmente hemos podido contar hasta 14. Acompáñanos la próxima vez en el tercer episodio de la serie de 10, En busca del libro perdido. Soy Michael Root desde Galilea, deseándoles shalom, paz, y nos vemos cuando se aclare el humo.